tenía, si quieres te explico Sí, sí. las tres partes, las cuatro partes o cinco que tenía. Tenía el dental, que es lo que iba por el suelo. El dental. Luego tenía la manguera, que era en donde tú te apoyabas para ir hablando. Luego tenía la garganta, que era la que hace la curva, que esa que está metida en el dental. La garganta. Luego tenía la punta, que era la que iba directa a esa argolla que tú decías, que tenía el yugo, donde, al vagón, donde tú le ponías la lavija, un hierro, para que en el hierro era donde se hacía la presión para poder tirar. Del dental no serían dos palos para Del dental te puedo decir, el dental se componía de tres cosas. Tenía el pestañero, ¿Eso qué era? era un hierro que iba cogido por el medio del dental, donde tú le ponías dos maderas, dos palos de cena, que se llamaban las orejeras. Y luego, para cogerla al dental, para cogerlo en la garganta, tenía una cosa que se llamaba telera, con dos cuños. Que era de hierro. La telera era de hierro, los cuños eran de madera. Y así era como se componía un arado romano. ¿Y las dos abrazaderas de hierro que tiene para sujetar el timón? Claro, sí, eso eran argollas, dos argollas. Lo llevaba el timón y lo llevaba también la manguera, también iba cogido al dental, dos argollas, ¿sí?